estemos orando para que mientras estemos aquí seamos de bendición también al lugar. Si usted se fija, ahí enfrente hay un cité y hay mucha gente viviendo ahí. Bueno, ore para que podamos proclamar la palabra del Señor también en este lugar. Les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo y en el capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 6 al 10. Nos ponemos en pie por reverencia a la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros en silencio oímos lo que Él nos dice. Con mucha atención, con mucha reverencia. Versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Habla a nuestros corazones, pues estamos receptivos a oír tu voz, pues entendemos que no solo de pan el hombre vivirá, sino de las palabras que salen de tu boca. Alimenta en esta tarde nuestras almas con tu palabra. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Piedad y contentamiento. Hace algo más de un mes que estamos reflexionando sobre algunos aspectos de la piedad y también en cómo se manifiesta la falsa piedad. También hemos dicho que la piedad es la representación viva del Evangelio, por lo que ser cristiano y ser piadoso debieran ser sinónimos. El cristiano busca agradar a Dios porque lo ama. Quiere agradar a Dios. Quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Policarpo, obispo de Esmirna en el siglo II, se manifestó firme en sus convicciones, hasta el punto que él rechazó la presión para salvar su vida a cambio de que niegue su fe en Cristo. Cuando se le presentó esta disyuntiva, él dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Y así
Él partió de este mundo envuelto en llamas, alabando a Dios en oración y agradecido por ser digno de morir por su fe en Cristo, mientras expresaba su confianza en la misericordia divina. Hasta último momento él quiso agradar a Dios. El piadoso tiene una actitud en pos de Dios y por lo mismo hace lo que es agradable a Él siempre y en todo lugar. No ser piadoso es ser impío. La impiedad es la marca del incrédulo. El impío no va en pos de Dios, no, más bien huye de Él, le da la espalda. El impío no ama a Dios. En realidad él no sabe amar, porque Dios es amor. Y puesto que lo rechaza, obvio que tampoco conoce su esencia. El impío no quiere hacer la voluntad de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, dice Romanos 8:7. Por consiguiente, él no puede agradar a Dios, dice el versículo 8. El impío cree que hace su propia voluntad, pero al ser esclavo del pecado, como dice Juan 8:34, hace la voluntad del diablo. Juan 8:44. Lo vimos el domingo pasado. Esto que describimos en blanco y negro, el piadoso y el impío, sin embargo, tiene áreas grises. Todo creyente verdadero tiene momentos en que la maldad asoma en su vida. No hay piadoso que en algún momento no haya orado el Salmo 51. ¿Verdad? Tal vez hasta podemos recordar el momento en el cual caímos de rodillas y comenzamos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tus muchas bondades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Todos en algún momento, todo creyente ha orado de esta manera. ¿Y cuántos hermanos, luego de vertir lágrimas de arrepentimiento, no ha suplicado a Dios que lo lleve a su presencia? En ese momento de perdón y limpieza, porque no quiere ofender más a su Dios, lo has hecho. Yo lo recuerdo. Después de orar, de confesar mi pecado, recuerdo haberle dicho: Señor, ¿por qué no me llevas ahora? Yo no quiero defraudarte más. ¿Cuántos no hemos oído el vete y no peques más, para luego tropezar nuevamente con lo que te ha pasado? ¿Y qué creyente sincero no se ha identificado con lo expresado por Pablo en Romanos capítulo 7, los versículos 18 al 23? Que te
Hebreo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto no es una justificación al mal obrar, sino es el reconocimiento de una realidad imposible de soslayar, una realidad que agrava la culpa del hombre y que le lleva a la desesperación, como nos muestra Pablo ahí en el versículo 24 del capítulo 8. Luego de decir estas cosas, Pablo exclama: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí no hay una aceptación resignada. No hay un tirar la toalla y un entregarse a la maldad. Aquí no hay una justificación de la conducta. No. Aquí se clama, se implora por un Salvador, porque se entiende que por sí mismo todo esfuerzo es en vano. Ha dicho antes: el mal que no quiero hacer, eso hago. Necesita una fuerza externa. Y si el esfuerzo propio no sirve, de afuera debe venir el que salve. Y de afuera viene. Versículo 25 del capítulo 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hebreo 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, tenemos uno que se muestra paciente con los ignorantes y con los extraviados, dice capítulo 5, versículo 2. Uno que es en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, dice Hebreos 2:17. Por lo tanto, el piadoso se acerca confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice Hebreos 4:16. Entonces, la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, la diferencia entre el piadoso y el impío, no es la ausencia o la presencia del pecado, porque hay pecado en ambos. Y hasta en ambos se manifiesta el pecado. Pero mientras uno lo lamenta, lo llora, lo confiesa y se aparta, el otro o actúa con un descaro desvergonzado o lo justifica, lo racionaliza sin apartarse de él. En uno, el pecado reina. En el otro es atacado por el pecado. El piadoso acudirá a Jesucristo. El impío huirá de Cristo, no del pecado. El piadoso se acogerá a la misericordia de Dios. El impío se justificará a sí mismo. Uno hallará gracia. El otro está bajo la ira de Dios.
Nuestro objetivo aquí, ahora, es desviar la atención de las cosas externas de la piedad. No que esto no deba manifestarse, no, porque eso sería como esperar que el fuego nos dé calor. Claro que la piedad se manifiesta en acciones concretas, pero si ponemos toda diligencia solo en estas acciones, que son externas por lo demás, descuidando la vida de piedad, ¿no seremos mejores que los fariseos del tiempo de nuestro Señor? Nos vamos a convertir en repugnantes legalistas, creyendo que seremos justificados por nuestras acciones externas y no por la fe sola. La fe que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. Ahí, en ese punto, cuando creemos que somos justificados por nuestras obras, es donde caemos de la gracia y ya no caminamos por fe. Y no solo eso, estaremos dando una imagen corrompida del Evangelio. Contribuiremos a la propagación de otro Evangelio. Un Evangelio donde los hombres se salvan por sus obras, por su comportamiento y no por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de piedad? El versículo 6 de nuestro texto nos dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es esa piedad de la que habla Pablo aquí? Piedad, queridos hermanos, es una respuesta de corazón. Un dar de todo el ser que ofrezco libre y espontáneamente a Dios. En Oseas capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En este texto, la palabra misericordia es la palabra que en otros lugares se ha traducido como piedad. Esto es lo opuesto a una religión formalista y ritualista, algo que se hace mecánicamente sin poner el corazón en ello. Hagamos una breve aplicación aquí. Dice que gran ganancia es la piedad. Y hemos dicho que la piedad es una respuesta del corazón. O sea, la piedad como respuesta del corazón. Nos reunimos cada domingo para adorar a nuestro Dios. Lo adoramos con nuestros cánticos, con nuestras oraciones y con la escucha atenta de la palabra de Dios. ¿En cuántos de nuestros cánticos ponemos el corazón al entonarlos? ¿No es muchas veces una formalidad mecánica, un rito automático, el levantarnos y elevar la voz? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Eso es piedad? Nuestras oraciones son una respuesta del corazón. La atmósfera al momento de la oración es reverente. ¿Cuán alejados estamos de la piedad verdadera? Nuestra actitud y nuestras acciones al momento de la oración evidencian la falta de piedad. Ya no es un momento sacro, una ocasión íntima, donde nuestras almas respiran la atmósfera del trono de Dios. Oh Dios nuestro, perdona nuestra irreverencia. Y oramos con el salmista, crea en nosotros, oh Dios, corazones limpios y renuévanos con un espíritu recto dentro de nosotros.
Pero hemos de preguntarnos, ¿por qué estos desvíos de la verdadera piedad? ¿Qué es lo que no estamos considerando en nuestra adoración? Analizaremos la palabra piedad en el Nuevo Testamento. Espero no ser tan técnico y llegar a aplicaciones que ayuden y mejoren nuestra devoción. Debo reconocer aquí una deuda de gratitud con el trabajo hecho por William Barclay en su obra Palabras griegas del Nuevo Testamento, de la que tomaré la mayor parte de las aplicaciones, de las explicaciones que veremos a continuación. La palabra eusebeia, traducida piedad, no es de invención cristiana. Ya existía en el lenguaje griego siglos antes de la aparición del cristianismo. Venía a significar para ellos religión, justicia para con los dioses. Y también se refería al conocimiento de cómo Dios debe ser adorado. No el Dios verdadero, el Dios de su imaginación. ¿Sí? Para ellos, el hombre piadoso, el hombre religioso, es amante de los dioses. Estaba este concepto. Platón sugiere y urge a los hombres a la piedad. Él quería que los hombres sean piadosos. Los instaba a ser religiosos para, mire esto, evitar el mal y alcanzar el bien. Y así llegar a ser amigos de Dios. Mire qué bonito enunciado. Y esta relación también se extiende a los hombres, es decir, se es piadoso para con Dios y para con los hombres. Esto derivado todo de los griegos. Palabras como respeto, reverencia, lealtad, respeto a todo lo que es celestial, religioso, devoto al honor, a la bondad, a la honestidad y al deber. Todos estos significados están englobados en la palabra piedad en el mundo antiguo. Llega el cristianismo y proclamado el Dios verdadero, esta palabra se reutiliza y se le da un significado mucho más profundo, ya que tiene que ver con la actitud recta para con Dios y para con la santidad, majestad y amor de Dios. Todos estos conceptos ajenos al mundo pagano, pues sus dioses no eran santos, ni regios, ni amorosos. Solo el Dios revelado en las Escrituras se revela como santo y exige santidad de los suyos. Esto no lo encuentra en el mundo pagano. Solo el Dios revelado en las Escrituras, el Rey y soberano sobre todos los dioses. Solo el Dios revelado en las Escrituras es un Dios de amor, un Dios que ama y por lo mismo un Dios que perdona y puede ser herido. Lo que se cumplió en la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es, a grandes rasgos, un Dios de amor, un Dios que ama. Porque amar es abrir el corazón. Y cuando abres el corazón, puedes ser herido. Lo vemos en el Hijo de Dios. Entonces, ¿en qué consiste esa actitud recta para con Dios? ¿Qué relación tiene esta actitud con la santidad, la majestad y el amor de Dios? Veamos. En primer lugar, piedad como verdadera religión
viene a través del poder de Jesucristo. Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es este que nos llamó por su gloria y excelencia? Este es Jesucristo. Platón sostenía que para evitar lo malo y alcanzar el bien se debía ser amante de los dioses. Pero ¿quién determina lo que está mal y lo que es bueno? Platón sostenía un estilo de vida que muchos hoy lo consideramos depravado y denigrante. ¿Por qué él no lo consideraba malo? Bueno, porque sus dioses eran así. Los dioses de factura humana son una copia de los hombres. Tienen los mismos vicios. Piensa en la moralidad que hoy impera. ¿Por qué la gente la toman, la incorporan a sus vidas y la practican? Porque sus ídolos lo hacen. Ellos imitan a sus dioses. Entonces, sin una revelación de Jesucristo a nuestras vidas, sin su magnífica ayuda, sin su bendita presencia en nosotros, no seremos mejores que ellos. No puede ser cristiano sin Cristo. 1 Timoteo 3:16 nos habla del misterio de la piedad. Misterio en el mundo pagano es algo no comprendido, al menos que fueras iniciado en ese conocimiento, introducido en esos misterios. Era un secreto divino, secreto al que solo se era espectador, pero era algo abierto y precioso al verdadero adorador, aquel que era iniciado en esos misterios. Ahora, Pablo dice que este es el misterio de la piedad. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a significar? Jesús nos descubre el secreto de la verdadera piedad. El secreto de la verdadera piedad es Cristo. En Él los hombres ven a Dios. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por lo tanto, aprendemos cómo adorarlo. Pero primero, nos tiene que ser revelado Jesucristo a nuestras vidas. No existe el cristianismo sin Cristo. En segundo lugar, este poder sobrenatural que nos viene con Jesucristo, irrumpiendo en nuestras vidas, no es un poder estático, es dinámico. Mediante este poder el hombre debe luchar y batallar para ser piadoso. 1 Timoteo 4:7 dice Pablo, ejercítate para la piedad. Aquí ejercítate hace referencia a un atleta. En 1 Timoteo 6:11 dice que debemos seguir la piedad. Y aquí, piedad está antes de que se pida a Timoteo, pelea la buena batalla. Es decir, aquí piedad se aplica a un soldado. El atleta se ejercita para competir y ganar. El soldado se ejercita para pelear, para batallar y ser victorioso. Así el cristiano es un atleta y un soldado a la vez. Debe luchar y perseverar en el bien hacer, en la bondad, en la justicia y en la misericordia. Porque estas cosas no brotan de los árboles, son consecuencia de la lucha constante y fiel de los cristianos. Esfuérzate para la piedad. Ejercítate para la piedad. En tercer lugar, este don dado y esta lucha, ambos combinados, nos traerán tres cosas y debemos considerarlas y estar apercibidos. ¿Qué cosas? Una, la piedad
nos traerá dificultades. La piedad nos traerá dificultades. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús llevarán una vida cómoda y relajada. ¿Dice así? No dice. ¿Qué pasa con los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Padecerán persecución. ¿Anhelas vivir piadosamente? ¿Sí? ¿Quieres vivir piadosamente? ¿Quieres vivir para Dios? Espera persecución. El mundo odia a los distintos y persigue a quienes por su presencia solamente o por su conducta ellos sienten que los condenan. No dice una palabra y eso ya te condena porque no apoyas. Peor si hablas. No es paz lo que el Evangelio ofrece a este mundo. Es paz con Dios, no paz con el mundo. Son cosas distintas. ¿Qué otra cosa trae este poder que nos lleva a pelear, a ejercitarnos en la piedad? Esta piedad también trae más poder. En Hechos 3:12 nos dice del efecto que tuvo este poder en los incrédulos. No era el poder de Pedro y Juan. Aquí es cuando está ese paralítico, le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate. No era el poder de Pedro y de Juan, no, era el poder de Dios. Dios nos ha comisionado para una tarea y para esa tarea nos ha dado poder. El mundo podrá derrumbarse, pero los cristianos permanecerán firmes. El mal avanza, pero de la misma hueste de maldad, Dios saca a sus elegidos. Míralo en la vida de Pablo. Qué hombre más perverso, más sanguinario, más odiador. Sin embargo, de ahí Dios lo sacó y lo convirtió en su adalid. En tercer lugar, hermanos, la piedad trae a Dios. Podemos ir a Él en nuestros tiempos de prueba. Bendita la dificultad que nos lleva a Dios. Hay momentos en los que lo más sensato será retirarnos a la presencia de Dios. Y como Ezequías hizo al recibir la carta insolente de uno de los enviados del rey asirio, Sennacherib, expone a nuestro misericordioso Dios la situación tal como la vemos y esperar en Él. Eso lo encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Te retiras y esa carta, oh Jehová, mira lo que dice. Exponer ante Dios la situación que estás viviendo. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La piedad hace que Dios intervenga en favor del piadoso. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. En cuarto lugar, la piedad es el distintivo de la vida cristiana. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice que debemos vivir en toda piedad y honestidad,
como Moisés y como el mismo Señor en el monte de la transfiguración, el semblante del piadoso brilla con la gracia de Dios y es atractivo para quienes buscan a Dios. A Él lo buscarán en momentos de angustia o aflicción, pues saben instintivamente que ese hombre, esa mujer, vive cerca de Dios. ¿Qué pasa? Que se acerca a alguien a pedirte que ores por él. ¿Por qué? Alguien ha dicho que un santo es aquel que facilita la creencia en Dios. En quinto lugar, la piedad es el origen de toda verdadera teología y de todo verdadero pensar. La verdadera doctrina es conforme a la piedad, dice aquí 1 Timoteo 6:3. El conocimiento de la verdad, que es según la verdad, dice Tito 1:1. No podemos oír aquello que no estamos preparados para recibir. Juan capítulo 16, versículo 12, el Señor le dice a los suyos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Dios solo puede enseñarnos lo que somos capaces de entender y de recibir. Si queremos aprender de Dios, primero debemos obedecerle. ¿No entiendes? ¿Será que no quieres obedecer? Por ahí tal vez la cosa. En sexto lugar, la piedad no es sinónimo de prosperidad material. Ser bendecido por Dios no siempre significa ser prosperado. Los narcos prosperan, pero no son bendecidos. La piedad es el auténtico camino al gozo legítimo de este mundo y al goce sin fin del mundo venidero. La piedad. 1 Timoteo 4:8 dice: la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la verdadera vida. De esta vida presente y de la venidera. La verdadera felicidad nunca está en la posesión de las cosas, pues éstas no fueron diseñadas para que en ellas encontremos satisfacción y paz. La verdadera felicidad solo se encuentra en Dios, en nuestra relación con Dios y por extensión también en las relaciones personales. Si amamos a Dios, amaremos a los hermanos. Y eso llena el corazón y llena el alma. Ser bendecido es amar a Dios y amar al prójimo. Esas son relaciones piadosas. En séptimo lugar, la piedad resulta de vivir a la luz de la eternidad. Tal vez esta sea la explicación para la poca piedad o ausencia de ella que observamos en el mundo cristiano y hasta en nosotros mismos. ¿No vivimos a veces como si nunca tuviéramos que rendirle cuenta a nadie? 2 Corintios 5:10 afirma que cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo. Algunos sostienen que ese será un juicio de galardones, un juicio de premios. Pero ahí el Señor nos va a premiar. Sin embargo, el resto del mismo texto no avala esa suposición, porque dice: para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, ahora, sea bueno o sea malo. Y la palabra malo ahí es cosa podrida, perversión, depravación, pestilencia.
Según de Pedro 3:11, nos exige vivir de manera santa y piadosa. ¿Por qué? Porque Cristo viene otra vez. Cristo viene. Esta no es una doctrina pentecostal, es doctrina bíblica. Ya sea que creamos o no esta doctrina, no deja de ser una verdad sustentada en la palabra de Dios. Debemos prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor, Rey y Salvador. No sabemos cuándo será ese encuentro, pero hoy estamos más cerca de ayer. Ya sea porque Él viene por los suyos o porque yo voy a Él. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Vamos rumbo a la eternidad. Y la piedad nos prepara para nuestro encuentro con Dios. Recuerdo hace muchos años atrás, estaba en una capacitación de ventas de seguros y quien nos capacitaba dijo algo que no recuerdo. Los jóvenes creen que son inmortales. Los jóvenes no más. La ausencia de este pensamiento en nuestras vidas hace que muchas veces no nos comportemos de manera piadosa. Vamos rumbo a la eternidad. Vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Y a Él daremos cuenta de nuestras vidas. En octavo lugar, la verdadera piedad no separa al hombre de su prójimo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7 dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No existe tal cosa como amar a Dios y despreocuparnos por los hombres. Hazte monje o ermitaño, pero no digas que eres cristiano, porque ser cristiano es ser piadoso, y ser piadoso es tener afecto fraternal. Amas a los hermanos. No vivimos con Dios para evadir al prójimo, vivimos con Dios para servir al prójimo. La oración y la meditación culminan en el servicio a Dios que trae gloria a Él y bendice al prójimo. Por último, la verdadera piedad no está circunscrita a los recintos de los lugares de adoración. Tampoco se limita a la observancia de rituales comunitarios como el canto, las oraciones, la escucha atenta de la palabra de Dios o las ofrendas. No, hermano, la piedad no está limitada a estas cosas. La verdadera piedad comienza en el hogar. No existe el hombre piadoso en la congregación y profano en el hogar. Este es un farsante, es profano en ambos lugares, en el hogar y en el lugar donde cree él que profesa piedad. Es un farsante. Quienes somos siervos de Cristo, lo somos en la congregación y en el hogar. Debemos recordar que el primer deber que se nos impone comienza con nuestra propia familia. 1 Timoteo 5:4 nos dice que debemos aprender a ser piadosos para con nuestra propia familia. No hay excusas válidas. ¿Tienes esposo no creyente? Las Escrituras te guían en tu vida de piedad. ¿Tienes esposa irresponsable e insensata?
¿Las Escrituras te guían en tu vida de piedad? ¿Tu entorno familiar no es piadoso? Pues ahí te tiene Dios como su representante. Es ahí donde debes vivir una vida piadosa, en el seno familiar, donde aprendes y te ejercitas en amor al que es poco amable, en el hogar. Ahí también es donde descubres que te falta piedad y que no eres tan piadoso como soñabas. Ahí lo descubrimos, en el hogar. Es aquí, en el hogar, donde detectas tu falta de gracia, de empatía, de paciencia, de consagración. Pero también es aquí donde Cristo viene a ti con gracia a suplir abundantemente aquello que necesitas. Solo debes reconocer que lo necesitas y Él te lo dará. Pero todo comienza con Cristo. Si no tienes a Él, no tienes nada. Si lo tienes a Él, no necesitas aparentar ni fingir. Solo acude a Él con tu necesidad. Cada uno de nosotros tiene necesidad de Cristo y de su gracia. Si no lo tienes a Él, querido mío, ¿qué haces en soledad eterna? Esclavo de tus pasiones y deseos, sin luz y sin esperanza. Ven a Cristo. Reconoce que estás perdido, incapacitado, ciego y en bancarrota moral. Reconoce que es impío. Mira lo que dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Por los impíos. ¿Te reconoces impío? Automáticamente Cristo murió por ti. Cristo murió por los impíos. Y ahora, con Él obrando en tu vida, experimentarás el perdón, la limpieza y el poder para vivir piadosamente. Conocerás entonces la felicidad verdadera, la felicidad que no depende de las circunstancias, sino de saberse hijo de Dios. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición! Tu vida entonces tendrá sentido y propósito, pues vivirás para la eternidad. Y lo impensado tendrá lugar en tu vida, porque amarás a Dios y amarás al prójimo. Y esta piedad la vivirás en lo íntimo de tu ser. Se desbordará desde tu corazón, y tocará con gracia todas tus relaciones, de tal manera que el testimonio que den de ti será verdaderamente ha estado como Jesús. Este hombre, esta mujer conoce a Dios, tiene algo especial. ¿Cómo es esto? Es que conoce a Dios, conoce a Jesucristo. Eso es ser piadoso. Y a eso somos invitados ahora. Gran ganancia en la piedad. No hay sustitutos a la piedad. Porque no podemos poner otro fundamento en nuestras vidas que el único posible. Y este es Cristo Jesús. A Él, solo a Él, sea la gloria. Oremos.